Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Continuamos con más información y es que este lunes se registró una intensa lluvia en nuestra ciudad. Señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que lo caído de cantidad de lluvia fue lo doble que puede aguantar nuestra Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de platicar con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, quien es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y esto fue lo que nos dijo. Gracias, ingeniero, por concedernos estos minutos. Gracias por venir, Paulina. Un gusto saludarte. Ingeniero, pues cuéntenos, llevamos 2 meses de esta temporada de lluvias. ¿Cuál sería su balance general y cómo ha enfrentado la Ciudad de México estos fenómenos? Estamos hablando de una temporada que termina y por el 15 de octubre. No hemos llegado ni a la mitad y ya llevamos 3, 4 eventos de cierta importancia. La verdad es que en una temporada se nos presentan unos 10 en promedio, que nos meten en problemas como pasó en los días pasados. Lo de Coajimalpa, por ejemplo, ¿por qué siguen sucediendo estas inundaciones, ingeniero? Por ejemplo, lo que nos llovió el lunes, estamos hablando de una lluvia que en promedio a la ciudad le llovieron 8 milímetros, pero el problema es que no nos llovió nada en Iztapalapa, en Tláhuac, en Gustavo Amadero, en Cuauhtémoc, y prácticamente todo el agua se concentra y cae en Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, 70 milímetros en Coajimalpa, más de 50 en Álvaro Obregón y en Magdalena, y bueno, no supera la capacidad de drenaje de la zona, esa es la realidad. ¿Cuál es la capacidad del drenaje, ingeniero? Bueno, la ciudad aguanta sin problema lluvias de 20 milímetros, algunas zonas nos aguantan hasta 30 milímetros, pero ya arriba de 30 ya nos meten problemas. Y lo que nos llovió el lunes, estamos hablando de 70 milímetros, pues más del doble de la capacidad. Entonces lo que podemos hacer es buscar minimizar los efectos negativos, estar presente. Tenemos el operativo más importante a nivel mundial de atención de una temporada de lluvias, una coordinación entre seguridad pública, bomberos, protección civil, y entre todos hacemos equipo ya muy coordinado, muy afinado el proceso para que, si bien se puede ver superada la capacidad del sistema de drenaje, pues lograr que en el menor tiempo posible, que es lo que hemos estado mejorando, la ciudad vuelva a la normalidad. ¿Cuál es el protocolo de actuación que activa el sistema de aguas en caso de lluvia? Bueno, nosotros tenemos 78 estaciones pluviométricas que nos mandan información en tiempo real. Entonces, cuando empieza a llover en una zona, ya sabemos dónde está lloviendo, cuánto está lloviendo, y los efectos que se tiene sobre la ciudad están clarísimos. Primero, a través de los boletines meteorológicos. Segundo, llevamos a cabo el seguimiento de los radares que se tienen por parte de la Comisión Nacional del Agua. Y tercero, las imágenes de satélite que nos van avisando sobre todo qué nos espera en los siguientes momentos, porque ya sabemos lo que está pasando ahorita con ayuda de los pluviométricos, pero el tema de cómo nos va a ir después lo vemos con ayuda de satélites y de radares. Lo que nosotros queremos y lo que realmente es nuestro mayor esfuerzo es lograr de que no haya una afectación, por un lado, a las viviendas, y tratar de disminuir al máximo la afectación a la movilidad de la ciudad, que la gente, los carros, aunque transiten despacio, puedan seguir transitando, porque sabemos que es una ciudad donde el conflicto vial se pone muy severo, sobre todo cuando una calle se cierra por un problema de un encharcamiento o una inundación. ¿Cuáles serían las zonas vulnerables en la Ciudad de México donde deberíamos de poner más atención, incluso la gente, ¿no?, al no tirar basura? Todas las delegaciones tienen partes más bajas y más altas, o sea, las partes bajas de las delegaciones son las que nos meten en problemas. Uno de los puntos que nos interesa mucho atender y cuidamos son la parte de los bajopuentes, por ejemplo, donde los sistemas no están preparados para recibir lluvias tan fuertes, que sería, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa y en el caso de Gustavo Amadero, donde más bien son una cantidad de hondonadas que hay que nos llegan a generar problemas, a lo mejor momentáneos. Hemos bajado mucho los tiempos de atención. Anteriormente una lluvia podía durarnos el encharcamiento 6-7 horas, ya lo hemos logrado bajar a 1 hora en promedio. No es lo que quisiéramos, ojalá no los hubiera, pero por lo menos bajar estos tiempos. Pero también la lluvia tiene sus beneficios, ¿no, ingeniero? Finalmente, el hecho que nos llueve en la ciudad significa que también nos está lloviendo, por ejemplo, en la zona del suelo de conservación, nos ayuda a recargar el acuífero, y estamos en la misma región de las presas. Tenemos una cierta seguridad de que también está lloviendo en la zona de las presas. Por cierto, ahorita las presas tienen un nivel de los mejores históricos, el abastecimiento está más o menos asegurado, y lo que nosotros esperamos es de que con estas lluvias pues se acaben de recuperar, y entonces, si bien nos generan molestias, problemas y afectaciones las lluvias, también traen importantes beneficios, por supuesto. Ingeniero, ¿cuál diría usted que es el estado actual del sistema de drenaje en la Ciudad de México?
Bueno, el sistema de drenaje tiene problemas severos. El promedio de la edad de las tuberías que tenemos es de 60 años, ya cumplieron con su vida útil. Es un renglón de la agenda presupuestal de la ciudad que va a tener que ser cada vez mayor, porque los problemas se han estado incrementando. Los famosos socavones, que es cuando pasa un camión y se hunde el piso porque ya el tubo no aguanta el peso porque está muy deteriorado, están cada vez mayores, y aunque estamos invirtiendo en eso, el doctor Mancera nos ha autorizado presupuesto para esto. La realidad es de que seguimos teniendo cada vez más que el año anterior, por lo tanto está claro que ahora hay que invertirle más para revertir esa tendencia. Y por otro lado, estamos arrancando una propuesta similar que ya la dejaríamos para la siguiente administración para poder invertir cantidades importantes en renovar la infraestructura de drenaje, un proyecto que estamos preparando en este momento. ¿Cuáles serían las medidas de prevención en esta temporada de lluvias y también cómo podríamos aprovechar las lluvias los capitalinos, los ciudadanos? En ciertas lluvias hemos detectado que hasta un 50% de los problemas se llegan a generar por el problema de la basura. Es un tema que hay que insistir en ello, no es un tema menor, nos simplificaría mucho la labor de nosotros y las molestias hacia la ciudadanía y hacia la movilidad si se arreglara el tema de la basura como parte de los problemas importantes que atender en esta temporada. Muchísimas gracias, ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por esta entrevista. Al contrario, Paulina. Bueno, pues reiteramos el llamado a la ciudadanía a no tirar basura. Ya lo dijo el director del Sistema de Aguas. En ocasiones el 50% de las inundaciones son por basura, así es que las inundaciones son responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos.